marzo 2025. Y a lo mejor te preguntas, ¿el latín se sigue usando? La realidad es que si no es en el Vaticano o en algunos textos bíblicos, no se usan demasiado. Sí que hay rincones de la vida cotidiana, del entorno laboral y de la academia que hacen referencias al latín, y en esta presentación te voy a explicar 10 que me he encontrado en el entorno laboral. Empezamos. Primero, carpe diem. Y este se usa mucho en películas, en series y demás. Y se traduce como captura el día, captura el momento. Y empuja a sacar lo máximo de cada oportunidad. Por ejemplo, en el entorno laboral podríamos decir, mañana tenemos una oportunidad de presentar nuestro proyecto a inversores. Carpe diem, saquemos el máximo partido posible de esa oportunidad. Siguiente, ad hoc, que se traduce como para este propósito, o por este propósito. Y es cuando creamos o hacemos algo específicamente para esa oportunidad. Por ejemplo, no tenemos una política formal para ciertas cosas. Vamos a crear un ad hoc team, un team a medida que maneje este problema. Siguiente es modus operandi. Y a lo mejor escuchaste el contexto de ladrones, cómo operan los ladrones, su modo operandi, que operan por las noches o atacan a gente más anciana, no sé. Simplemente es la manera de trabajar. Y en el entorno laboral a lo mejor lo podemos usar para decir que nuestro modus operandi es iterar, hacer iteraciones rápidas, lanzar el producto seguido y recibir feedback del usuario. El siguiente es pro bono público, que se traduce como para el bien del público. Muchas veces se refieren simplemente como pro bono. Si hago algo pro bono, es algo sin beneficio económico, lo hago por una causa. Por ejemplo, vamos a hacer esta auditoría de ciberseguridad pro bono, porque es para una ONG, una organización sin fines lucrativos. El siguiente es quid pro quo, something for something. Es hago algo a cambio de otra cosa. Tan simple como eso. En este ejemplo decimos que vamos a darle a cierto grupo de personas acceso a nuestras funcionalidades que están en beta, en quid pro quo, porque ellos probaron el producto antes. Así que le vamos a dar acceso a esa funcionalidad sin coste, por ejemplo. El siguiente, y esta a mí como líder me encanta y la he usado mucho, y es status quo. El status quo se refiere al estado actual de las cosas. Y si entro a una empresa y me dicen, hacemos esto de cierta manera y siempre lo hemos hecho de esta manera, bueno, es mi responsabilidad como líder, como desafiar y empujar a gente a pensar de otra manera. No porque lo hayas hecho 30.000 veces lo tenés que volver a hacer de esa misma manera. Hay que ser crítico y ver si no hay mejores opciones. Por ejemplo, podemos decir, si nos quedamos con el status quo, nos vamos a quedar detrás de la competición. Tenemos que innovar. El siguiente es acta non verba. Deeds, not words. Que es acciones, no palabras. Y eso, como líder, otra vez, es mejor ser un role model, ser un ejemplo a los demás. Y no solo hablar de ciertas cosas, pero sino también practicarlas. Por ejemplo, aquí decimos que hemos estado discutiendo automation o automatización por meses. Acta non verba. Vamos a implementar una prueba piloto de esto en este quarter, en este trimestre. Dejemos de hablar ya de esto, implementémoslo. El siguiente es bona fide, in good faith, en buena fe. Y simplemente, bueno, como dice literalmente, hacer cosas con buena fe, o en este ejemplo dice asegurarse que las transacciones en nuestro sistema sean bona fide, que sean legítimas. Y estas últimas dos solo las he visto en escrito, correos electrónicos, documentación y demás, pero no verbalmente. Exempli gratia o gratia, que se escribe EG y significa o se usa para introducir una lista de ejemplos. Por ejemplo, aquí decimos que tenemos que considerar alternativas a nuestro proveedor de la nube, EG,
Example Gratia, AWS, Google Cloud o Azure. Estamos introduciendo una lista de ejemplos. Y la última, id est, IE. Se traduce como esto es o eso es, y es para clarificar. Por ejemplo, si queremos decir, nos tenemos que enfocar en nuestra métrica principal, IE, esto es la retención de usuarios. Ese es un ejemplo. En el ejemplo anterior, con Example Gratia, era una lista de ejemplos. Y en este con id est es simplemente un ejemplo para clarificar lo que había dicho previamente. Y eso es todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si querés aprender más de latín, de inglés, liderazgo, management y tecnología, suscríbete al canal y visita cityoframework.com. Chao.